vamos a empezar. Siempre cuando empieza. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia que nos están escuchando, a todos los oyentes de este programa. Estamos muy contentas con Mariana de estar acá y poder conversar, poder disfrutar, poder reírnos un poco y poder hablar de este tema que es muy importante, que vamos a hablar de los misioneros, de las misiones. Una pregunta, ¿vos estás dispuesto a irte de misiones si tenés el llamado? Muy buena pregunta para que contestes, a ver si te animás o no. Y bueno, queremos saludar a Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿qué tal? Saludos a la audiencia. Saludos, y estamos acá entre mate y charlas, y estamos muy contentas. Estamos un poco cansadas, Mariana, pero estamos acá porque Dios nos dio esto para hacer, así que queremos compartirlo con cada uno de ustedes. Así que ya volvemos, vamos a un tema musical y volvemos. Hola, ¿cómo están? Volvimos de la tanda con muy buena música. Y bueno, tenemos esta pregunta para hacerte a vos y a Mariana. A mí también me la hago. ¿Estamos dispuestos a dejar todo por hacer el llamado, por ir al llamado que Dios te dio para hacer en las misiones, o no estás dispuesto? A ver, ¿qué dice Mariana sobre este tema? ¿Estás dispuesta a dejar todo e irte? Sí, yo estaría dispuesta. Bueno, hay varias cosas para hablar de eso que vamos a ir hablando, desarrollando, ¿no? Uh-huh. Así, si me preguntás en seco, si estaría dispuesta, sí o no, la respuesta sería sí. Sí. Pero también yo soy una persona muy despegada, soy una persona que por lo general no extraña, o sea, extrañar uno extraña, sí. Claro, como que no vas a extrañar tanto. Pero no voy a extrañar, o no lo voy a sufrir tanto, ¿no? Como otros quizás que, ay, mi familia, mi país, mi cultura, tantas cosas, ¿no? Claro. Mi iglesia. Yo, por ese lado, ¿no? Siempre fui como muy despegada. Irías y no sentirías que te va a costar tanto. Sí, no. Igual extrañarías tu país. Claro, uno extraña sus cosas, la su costumbre. Gente, claro. Pero creo que no sufriría tanto. No tenés ese tanto apego como para decir, bueno, voy a sufrir salado. Claro. Así que estás dispuesta a hacer la voluntad de Dios, aunque tengas que dejar el trabajo, el estudio, tu cultura. O sea, la cultura a veces la vas a seguir llevando a otro país, porque terminás haciendo, pero a veces te apegás también a la cultura del otro país, y bueno, no la sufrirías tanto. Yo, en mi caso, no. No sé si podría dejar mi país, porque realmente yo soy muy apegada a mi familia, demasiado a veces. Demasiado. Y también a las cosas alrededor, porque es verdad, el país de uno es diferente. Uruguay es un país chiquito comparado, yo que sé, a Ecuador, a Chile, Argentina, que hace poquito fui a Argentina y me asusté porque es tan grande. Y vos estuviste en Argentina. Sí, estuve viviendo ahí algunos años, me encantó, quería quedarme, pero bueno, Dios me trajo de nuevo acá. Pero es un país que me encanta. Un país grande, es grande. Sí. Y también es bastante peligroso, ¿no? Y bueno, o sea, depende, capaz depende de la zona. A la zona que vayas, claro. Es como en todos lados. Igual a mí, Dios siempre me protegió, anduve por varios lugares, varios barrios, y en la noche nunca me pasó nada, y gracias Dios a siempre Dios me guardó. Sí, entonces capaz por eso tampoco tengo miedo de ir a cualquier lugar, porque igual yo estuve en Argentina y ves otras cosas que acá no las ves. Claro. O sea, ver niños en la calle, que muchas veces la gente de la calle, que vive en la calle, los usa para que la gente les dé plata. Claro. Bueno, acá se ve, pero algo nada, porque ahora está prohibido. Prácticamente nada. Sí. Pero es otra cosa, nada que ver. La gente es muy desconfiada también. Yo lo que veo es eso, que en otros países la gente es muy desconfiada, obviamente porque hay mucho más cantidad de personas. Y en Uruguay somos poquitos, nos conocemos todos, vamos a decir. Es como ese dicho, en el interior nos conocemos todos. Todos sabemos el chusmerío de todo. Así que bueno, está. Y entonces, esa es la pregunta que queremos hacerte. ¿Estás dispuesto a dejar todo por ir a hacer el llamado que Dios te hizo? El llamado de misionero no es para todo el mundo igual. No, claro. ¿Vos qué decís? No, o sea, yo así como te contesto, sí iría, pero uno tiene que tener el llamado, ¿no? No podés ir solo porque querés conocer otro país, otro lugar. O sea, no, uno realmente
tiene que tener el llamado, porque hay en juego muchas cosas, ¿no? Hablando de las cosas de Dios espirituales, y uno no puede ir a probar. No, a probar, voy, pruebo, claro. Y no. Realmente cuando Dios te llama, te da una promesa de decir, vos vas a ser misionero, realmente se cumple, así como los llamados de cada persona se cumplen. El tema es que estar dispuesto a hacer lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Así sea el llamado de la adoración también, porque es un llamado, es un ministerio. Claro. Pero cuando se habla de ir a otro país, ya ahí cambia la cosa, ¿no? Sí. Como que te juega muchas cosas, los sentimientos, las emociones, el extrañar, el cambiar de país, cambiar de cultura, es muy difícil. Así que tenemos algunos versículos que Mariana nos va a leer, este versículo muy importante sobre la historia de los primeros misioneros que fueron a Ecuador, ¿no? A ver, contanos un poco sobre estos misioneros. Sí, hay una historia que es muy conocida de Ecuador. Bueno, para la gente que más o menos sabe la historia de algunos misioneros, eran 5 norteamericanos, 5 hermanos, 5 hombres que fueron a Ecuador. Más o menos fueron en 1952. Hace tiempo. Sí, hace mucho tiempo. No sé cuántos años tenía, pero y creo que no existía, ¿no? 52, no. Yo nací en el 91. ¿Y qué? Bueno, y estas 5 personas, estos 5 hombres, eran solo hombres. Eran solo. No, era la del matrimonio. Fueron, sí, con sus esposas. No sé si tenían hijos o tuvieron después hijos ahí, pero fueron con sus esposas. Entonces fueron a Ecuador más o menos en 1952, pero si no me equivoco, en el 56, creo que fue en el 1956 más o menos fue que los mataron ahí, porque ellos estaban en una tribu, claro. O sea, estaban conociendo las tribus, estaban conociendo las tribus, claro. ¿No? Ya les habían dicho que eran muy peligrosas, eran como carnívoros, ¿no? No sé si tanto así, pero eran muy agresivos. Eran muy agresivos, ¿no? Porque claro, era algo diferente. Claro, en el Amazonia, ahí en la parte de Ecuador. ¿Y qué les pasó? La tribu, si no me equivoco, era Guaraní o Guaraní, una cosa así. Era la tribu. Bueno, y los recibieron bien, pero después al tiempo hay un problema con la tribu y se fueron en contra de estas 5 personas, de estos 5 hermanos que fueron como misioneros. Bueno, los terminaron matando. Uno de ellos, cuando les estaban ahí agrediendo, les preguntó en inglés, ¿no? Porque hablaban inglés. Aprendieron a hablar en español en ese tiempo que estuvieron ahí, pero les preguntó por qué nos hacen esto, ¿no? ¿Por qué lo estaban agrediendo? Pero los terminaron matando, no hubo una respuesta. Y bueno, y sus esposas quedaron ahí a la vuelta. Ahí en ese lugar donde estaban, ¿no? De Ecuador. Y al final, después dio su fruto, ¿no? O sea, fue difícil la situación, pero bueno, después con el tiempo, yo creo que claro, algo en ellos habrá pasado para que cambie esa situación, o con el tiempo, con la generación fue eso. No, o sea, sí pasó ahí unos años y de repente, no sé. Claro, ya no estaba. Claro. O sea, que fue cambiando la generación, fue modernizándose un poco más. Por decirlo de alguna manera. Porque si ahora en realidad eran indios y no, en realidad nunca se modernizaron, pero igual ahora yo tengo un hermano que vive en Ecuador y está en la parte de Amazonia, y en realidad están mucho más modernos. O sea, tienen celular, van a la escuela. Bueno, cambió la cosa, como ¿no? más civilizados. Pero de acá en aquel tiempo, o sea, pasó mucho tiempo. Entonces. Claro, pasaron muchos años. Sí, creo que fue en el 1956, bueno, que estos hermanos perdieron la vida, pero perdieron la vida entregando su vida a Jesús, ¿no? Porque de eso también nos habla la Biblia. Bueno, para el misionero, el que tiene el llamado va para, como quien dice, para conquistar la tierra donde llega, ¿no? Para llevarlos a Cristo, para que conozcan a Cristo. Y tenés que estar dispuesto a entregar tu vida, como
como dice ahí algunos versículos que lo vamos a leer ahora. Lo vamos a leer. Pero estar dispuesto a que vas a pasar esas cosas. Sí, o sea, que te puede llegar a pasar. Sí, cosas malas van a pasar, ¿no? Inconvenientes van a haber, incluso cosas muy peligrosas según a donde vayan, ¿no? La gente que ha ido capaz a otros países, a India o a Gaza, a Pakistán, todos esos lugares así difícil, ¿no? peligrosos. Corea también, sí, claro. Países que son muy duros, muy difíciles, que no aceptan la palabra de Dios, que no podés predicar como lo hacemos acá, que podemos salir a la calle y predicar, no es lo mismo. Claro, ahí es otro riesgo de vida. Sí. No solo para vos, sino para tu familia también. Y para la familia, ¿no? Sí. Entonces, es tomar una decisión, no es nada fácil. Más allá del llamado, es ser valiente y tomar esa decisión, e incluso si tenés familia, ¿no? Poner, entre comillas, en riesgo también a tu familia. Sí. Pero también es entregar tu vida por esa causa que es de ir a compartirle a esa gente, a esa tribu, el mensaje de salvación. Bueno, después que estos hermanos murieron, quedaron sus esposas, y después de unos años la tribu, no sé si en su totalidad, pero terminó aceptando a Cristo, conocieron el mensaje, llegó la salvación, ¿no? Para ellos, para muchos de ellos, entonces tuvo su fruto. O sea, con el tiempo tuvo su fruto. Y también a veces uno conoce algunas historias de misioneros que quizás no les recibieron el mensaje, los mataron o no, pero a la larga tiene su fruto. Tiene su fruto. ¿No? El ser perseverante también, ¿no? Qué importante es ser perseverante, porque a veces nosotros nos pasa algo y ya desistimos, ya bajamos los brazos, pero hay que ser muy osado y muy valiente, como fue David, ¿no? Que fue valiente, pero ¿por qué? Porque la presencia de Dios estaba en él. Entonces él agarró esa valentía que Dios le dio, esa valentía para enfrentar a Goliat. Es lo mismo. Sí. Si no está la presencia de Dios en uno, no podemos ir. Porque realmente cuando un misionero, una persona tiene el llamado, Dios lo prepara espiritualmente y emocionalmente, físicamente, en todo sentido, para que pueda ir con esa valentía de decir, Dios está conmigo y Dios está conmigo y me va a ayudar, más allá de que me pase lo que me pase, Dios va a estar conmigo, con mi familia, y es así tal cual. Podemos tener miedo al principio, pero cuando está la presencia de Dios en nosotros, hacemos lo que Él nos mandó a hacer, así que realmente hay que estar dispuesto, y si tenés el llamado, vos tranquilo o tranquila que Dios te va a preparar en el momento justo, se va a dar, porque le pasó a mi hermano cuando, yo me acuerdo hasta el día de hoy, que pasaron todos los niños adelante y el pastor empezó a hablar, a profetizar sobre cada uno de ellos cosas diferentes, y me acuerdo que a mi hermano le dijo, vos vas a ser misionero. Vos vas a predicar la palabra de Dios en otro país. Y fue así tal cual, pasó mucho tiempo, muchos años, donde mi hermano también se apartó, volvió después de 8 años a los caminos de Dios, y hoy está en Ecuador, mirá de lo que estamos hablando, está en Ecuador predicando el evangelio. A veces extraña, obviamente, no conocemos al hijo de él todavía, no tuvimos la oportunidad, pero él está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, así que estamos muy contentos de que él está allá, y vamos a tener en estos días un audio de él explicando lo que él hace. Y también no solamente mi hermano, sino que hay muchos misioneros, hay mucha gente que hace las misiones. El pastor de mi madre es misionero brasilero y hace muchos años que es misionero, y hoy está acá en Uruguay, también nos va a mandar un audio y nos va a explicar qué difícil es estar en otro país, cómo pasó todo ese llamado que Dios le dio porque él dejó el trabajo también, trabajaba muy bien, ambos. Renuncia a muchas cosas, ¿no? Y renuncias a muchas cosas, así que es muy importante tener no solamente el llamado, sino también la presencia de Dios. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Alejandro Correa, soy misionero y pastor acá en Ecuador, ya hace 5 años, donde el Señor nos ha llamado para venir a la parte amazónica del Ecuador, en la Amazonía del Ecuador, a los pueblos shuar indígenas, donde llevamos la palabra de Dios. Ya hace 5 años que estamos acá, mi hijo, mi esposa y yo,
donde trabajamos con niños, adolescentes y adultos. Cada fin de semana y durante semana estamos allí, en cada comunidad, en los lugares que el Señor nos ha puesto para compartir la palabra de Dios, el amor de Dios, con reuniones de adolescentes, escuela bíblica para niños, también para personas adultas. Así que el Señor nos está bendiciendo en esta parte, ¿no? de poder trabajar en su obra y responder al llamado que el Señor nos hizo de salir como misioneros. Así que estamos felices y gozosos de estar en este lugar trabajando. También hemos abierto una escuelita de fútbol para niños, donde allí entrenamos con los niños de todas las edades y bueno, también con ellos compartiendo la palabra de Dios allí. Así que estamos felices de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, en este lugar. Así que también les invito a ustedes a que puedan tener este tiempo también para orar por nosotros, por nuestras vidas, por las comunidades de Shuar y su apoyo también, ¿no? En este ministerio que el Señor nos ha dado. Así que estén orando por nosotros en esta labor que Dios nos ha encomendado. Así que les felicito también por el programa, que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les siga abriendo las puertas a ustedes también y compartiendo del amor de Dios y el Evangelio, que es algo que tenemos que hacer en todos los medios, en todo lugar, en todo tiempo, así como nos ordena la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga. Gracias por este espacio que me han dado en este programa. Así que les mando saludos desde acá, desde Ecuador, desde la Amazonía ecuatoriana. Ha sido un placer. Dios les bendiga. Y bueno, vamos a leer un versículo que habla sobre esto y vamos a leer otros versículos. Así que, a ver, Mariana nos va a contar un poco. ¿Cuántos años tenían los misioneros cuando se fueron a Ecuador? Y más o menos tenían ahí los 5, ¿no? Entre 27 y 32 Eran años. Eran bastante jóvenes. Eran muy jóvenes, sí. No tenían hijos. ¿O no te acordás? No me acuerdo si en el momento que fueron tenían, pero sí sé que tuvieron ahí. Sé que tuvieron ahí en ese momento. O sea que no solamente sufrieron ellos, sino la familia también. Toda la familia. O sea, afectó a toda la familia. Sí. Bueno, y vamos a compartirle este versículo que está en Hechos 13, 47, y dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Bueno, y como dice acá, ¿no? En el versículo, nos ha puesto como luz, dice. Hablando específicamente de los misioneros, como estamos hablando, ellos van a otro lugar a hacer luz, ¿no? Para los gentiles. Van a hacer luz para esa gente que no conoce de Cristo, a fin de que sea para salvación. Y a veces el resultado no es inmediato, no se ve enseguida. Pueden pasar muchos años y después se ve, ¿no? El fruto de la salvación, como en esta historia o muchas historias donde han ido misioneros a lugares y no aceptaron el mensaje ahí, ¿no? Bueno, lo dice en uno de los versículos que ahora vamos a leer, que dice, yo lo estuve leyendo, que dice que si no te aceptan el mensaje, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar a otros lugares, le dijo primero: esperen recibir el Espíritu Santo para poder ir. O sea que Jesús los mandó a predicar el Evangelio a las misiones, pero también les dijo: esperen que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea que ellos estuvieron un tiempo esperando esa promesa que vino, y cuando vino, ahí estaban como preparados para poder ir a predicar a otros lugares. Y también dice que en algunos lugares los van a aceptar, van a entrar a la casa, esa casa va a ser bendecida, pero también va a haber otros lugares donde van a tener que sacudir el polvo de los pies, porque bueno, no es porque ellos no hicieron lo que Jesús les envió a hacer, sino que la gente no iba a aceptar la palabra de Dios, y tal cual. Sí. Hoy en día también hay gente que no quiere a Jesús, conociendo la verdad, no lo aceptaron, pero bueno, gracias a Dios por aquellos que sí, ¿no? Sí.
Y bueno, no es fácil. Vamos a leer unos versículos que hablan sobre las misiones. En Lucas 10:2 dice: y les decía, la mies es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, con este versículo dice todo. Sí. Que hay pocos obreros, hay pocas personas dispuestas, capaz que son todos los llamados, como dice la palabra de Dios, pero son pocos los que realmente están dispuestos a seguir a Jesús y a hacer lo que Jesús nos mandó a hacer, ¿no? Y nosotros hoy en día también somos llamados, pero también son pocos los que realmente tienen un corazón dispuesto a servir en la iglesia, en el evangelismo, en la adoración, en muchas áreas, ¿no? Sí. Así que también tenemos otro versículo en Juan 20:21. Entonces Jesús les... Perdón. En Juan 20:21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, Jesús ahí quiso decir: yo los envío, vayan tranquilos que yo estoy con ustedes. Así que nosotros también, acá estamos haciendo lo mismo, pero diferente área, ¿no? Porque a través de cada programa, a través de cada testimonio, a través de cada palabra, estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de nosotros. Y bueno, vamos a leer un versículo que habla también del tema de las misiones. A ver qué dice. Bueno, lo encontramos ahí en Mateo 28, 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, ahí vemos, ¿no? Ir a ser discípulos, dice, ¿no? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden, dice, todas las cosas que les he mandado, ¿no? Es una gran misión, justamente la del misionero, valga la redundancia. O sea, hace todo. Claro, ¿no? Claro, de eso se trata, ¿no? De darles el mensaje de salvación, pero también enseñarles, ¿no? Lo que Cristo les enseñaba a sus discípulos, ¿no? Enseñándoles que guarden los mandamientos, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta tribu que era bastante salvaje, agresiva, ellos, claro, no tenían reglas morales, no comprendían muchas cosas, ¿no? Y más del año que estamos hablando, ¿no? Del 50 y algo. Entonces, cuando uno va a la palabra, Dios te enseña moralmente cómo tenés que comportarte, cómo tenés que dirigirte a los demás, ¿no? Con amabilidad, con amor. Ellos eran muy agresivos. Claro, te cambia la forma de hablar, la forma de pensar, cambias cosas que antes las hacías como normal y hoy en día no las haces, porque cuando viene la presencia de Dios sobre tu vida, empezás a notar que esto no le agrada a Dios, esto sí, entonces cambia la persona, ¿no? Cambia. ¿Y qué más? Y bueno, ¿no? Como decía acá en el versículo, dice, aquí, no, acá enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿no? O sea, el gran desafío también que tienen los misioneros, ¿no? De ir y enseñarles a esas personas, ¿no? La palabra, y cómo tienen que empezar a, ¿no? Claro, empezar a manejarse en la vida, ¿no? Otra cosa, desafíos, ¿no? Que ellos tienen de aprender un nuevo idioma. Bueno, estos hablaban en inglés, tuvieron que aprender español ahí en ese tiempo, ¿no? Quizás algunos van de misioneros a otros países que hablan su mismo idioma, pero hay muchos desafíos como el idioma también, claro, ¿no? O sea, cambia muchas cosas. O sea, tenés que aprender, tenés que adaptarte al país, tenés que adaptarte a otra cultura, hablar otro idioma que no estás acostumbrado. Entonces, como que, cambia todo. Pero eso realmente es el llamado de Dios, ¿no? Claro. Estar dispuesto. Sí. Incluso también la alimentación, porque uno está acostumbrado quizás a comer cosas que para uno es muy normal, pero vas a otro lugar, a otra cultura, en otra tribu, y comen totalmente diferente. Bueno, quizás bichos, insectos, ¿no? Que te da mucha proteína. Y ahora pensando grillos. en eso,
Yo te dije, yo estaría dispuesta, me voy, no me importa nada, pero a probar insectos. A probar insectos, no. Cucarachas, ratas, serpientes, lo que sea, ¿no? Sí, perdóname, señor, como dice el versículo, no. Mata y come. No, pero el tema de la comida, no, ahí ya se complica. Bueno, mi hermana nos ha contado que si cambia la cosa, que ellos, por ejemplo, no tienen desayuno. Directamente se levantan y comen comida, almuerzan. Sí, como que y mi madre cuando fue dice, mi padre cuando fue dice, ay, pero dame algo para desayunar, porque no es lo mismo, cambia. Entonces tu cuerpo está acostumbrado a una alimentación y vas a otro país y directamente comes comida. Entonces te cae eso pesadísimo, ¿no? Cambia todo. Y bueno, hay otro versículo que dice, a mí me encanta Hechos 1:8, ese lo leímos o no. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, yo me imagino los discípulos cuando fueron llamados por Dios, para ellos también habrá sido todo nuevo, ahora que vimos la película de Jesús, más de ahora, que ellos muestran en la película como que hay cosas que no les entran en la cabeza, ¿no? Como que no entendían, parece que como que les costaba, ¿no? Sí. Entonces como que, claro, aprender todo de cero, eran muy jóvenes los discípulos y yo me imagino todo ese proceso, esos 3 años, madurando espiritualmente, tratando de entender lo que Jesús les estaba enseñando y con el tiempo... cuando se empezaron a acordar de las palabras de Jesús cuando Jesús murió y después resucitó y se fue al cielo con el Padre, o sea, todo eso que ellos aprendieron empezaron a recordar de a poco. Entonces como que yo me imagino ellos, ¿no? En el lugar de ellos, pero cuando vino la presencia de Dios, como dice, esperen a que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ustedes, van a notar algo diferente y van a ir con todo, ¿no? Sí. Y yo me imagino, habrá sido re lindo, pero también al mismo tiempo muy riesgoso, porque en aquel tiempo, ahí también, no te aceptaban y te tiraban piedras, te mataban, era lo mismo, pero claro, al extremo. Entonces, pero mucha gente se salvó, eran millones de personas que fueron salvos y la palabra, lo más impresionante es que la palabra de Dios empezó a recorrer todo el mundo, ¿no? Sí. Hasta el día de hoy, ahora somos los gentiles, ¿no? Las personas que aceptaron a Jesús, que en aquel tiempo los judíos no querían a Jesús, no aceptaron, muchos de ellos sí, muchos no. Pero los gentiles aceptaron la palabra de Dios, creyeron en la palabra de Jesús y nosotros hoy estamos acá y hemos creído y creemos en Jesús y lo aceptamos como nuestro único Salvador. Así que es muy lindo todo lo que pasó, es muy lindo todo lo que pasaron los discípulos, las cosas que vivieron fue por algo. Entonces, gracias a ellos también, gracias a Dios que los capacitó, que los preparó para que hoy nosotros fuéramos salvos y también nuestra generación que van a venir, porque así lo creemos, que nuestras próximas generaciones también van a conocer a Dios como ese Dios verdadero, ese Dios de poder. Así que para mí es una alegría. Vos cuando tengas tus hijos también le vas a predicar, también les vas a enseñar y la generación va a seguir, la palabra de Dios va a seguir hasta lo último de la tierra, dice, ¿no? Es lo único que no va a desaparecer, ¿no? Tal cual. La Biblia nos habla de que todo va a desaparecer, la tierra tiene un final, todo, ¿no? Pero la palabra de Dios... El tiempo tiene un final, pero va a lo permanecer. único que va a permanecer es su palabra. Es que yo cuando era un poco más chica siempre me pregunté sobre este versículo. ¿Cómo Dios me puede decir que todo va a pasar, pero mi palabra permanecerá? Y siempre desde chica me preguntaba, ¿pero qué quiere decir con esto? Y ahora de más grande yo pienso, ¿no? Que impresionante, que todo pase, porque la vida está pasando rápido, los días están pasando rápido. Me duermo, me despierto y ya tengo que ir a trabajar, ya tengo que hacer esto. Y la palabra de Dios sigue firme, sigue ahí. Cuando voy a leer la palabra de Dios está ahí, está ahí. Y cuando estoy durmiendo, cuando me despierto preocupada por esto, por lo otro, ahí viene la palabra de Dios y te trae paz. Y lo que permanece es la palabra de Dios. Así que es un placer, es un honor, es una alegría poder tener esta palabra, esta palabra que permanece para siempre en nuestros corazones y que la puedas leer todos los días. Así que voy a leer
el último versículo que siempre me impactó mucho, que está en Romanos 10, 14, 15, que dice, para los misioneros, para los que tienen el llamado a las misiones, ¿no? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estos versículos y otros similares resaltan la responsabilidad de los creyentes de compartir el Evangelio y la obra misionera como una extensión del llamado de Jesús a sus seguidores. Este versículo nos hace pensar en todo eso, en el llamado de Dios a esos misioneros que oramos por ellos, le pedimos a Dios que los fortalezca, los restaure, los ayude. Y es una alegría que también se hayan dispuesto a seguir el llamado de Dios para sus vidas y que otras personas conozcan el amor de Dios, así como también nosotros que también estamos haciendo este programa, no solamente para que otras personas sean salvas, sino que también hablando del amor de Dios, hablando de la palabra de Dios, que es muy importante para nosotros y queremos resaltarlo y queremos destacar la palabra de Dios sobre nuestras vidas y declararlo también sobre tu vida. Y si vos tenés ese llamado, ¿qué le podemos decir a los que tienen ese llamado? ¿Qué le dirías vos? Yo le diría que... Decirle algo, ánimo. Un ánimo, decirle. Que no vayan. No le digas eso. Que se preparen. Sí, que se preparen, ¿no? Tiene que haber también una preparación, ¿no? Uh-huh. Pero también cuando Dios te elige, Dios también te da, como leímos ya un versículo, te da el poder para hacerlo, ¿no? Él pone el querer como el hacer y te da, como le dio en su momento a los discípulos el poder, el Espíritu Santo. Dios te da eso, no te manda como el dicho, vas a la guerra con un escarbadiente, ¿no? Él te da el poder para hacerlo, para hacer su voluntad, y si estás respaldado por Dios, va a dar su fruto. Por más que, como le pasó a tantos misioneros que por ahí perdieron su vida a causa de Cristo, que en realidad es ganancia, perder la vida, ¿no? A causa de Cristo es ganancia. De alguna manera también después viene el fruto, aunque en ese momento no se vea, después viene el fruto. Y cuando algo arde en el corazón, cuando algo quema en el corazón, uno no razona mucho, no cuestiona mucho, va y lo hace por obediencia, ¿no? Porque también es el llamado es hacerlo por obediencia, ¿no? Sí. Bueno, y queremos agradecer a cada uno de ustedes que está del otro lado, que nos está escuchando. Gracias por estar ahí, gracias por que puedas compartir lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo para el Señor y para que vos seas bendecido, vos y tu familia, las personas que necesitan escuchar esta palabra, esta reflexión, puedan escucharla, ¿no? Así que bueno, deja tu comentario, escribinos, y bueno, que Dios te bendiga y que Dios bendiga este programa y a cada una de nosotras que estamos acá. Ahora está Mariana. También otra cosa, ¿no? De los misioneros, ¿no? Que ahora con esto de internet, que uno se entera de lo que pasa en otras partes del mundo, antes capaz no nos enterábamos, ¿no? Sí. Que iban los misioneros a tal lugar, los mataban a ellos, a su familia, y nadie se enteraba, o solo capaz la iglesia local que los mandaba, no sé. Claro. Pero ahora con las redes, que nos enteramos todo el tiempo que 20 misioneros fueron, no sé, acribillados o lo que sea que hayan pasado, sí. ¿No? En Gaza, en Irán, en diferentes partes del mundo, en India, todo el tiempo aparecen esas noticias, ¿no? Claro, está como más presente la noticia. Está, sí, ahora está más difundido todo, entonces nos enteramos, ¿no? De lo que pasan estos hermanos misioneros, ¿no? En diferentes lugares. Pero bueno, hay gente capaz que no comprende cómo van a ir a otro país solo a perder la vida, ¿no? O también con su familia, ir y exponer a su familia en esos países tan peligrosos. He conocido misioneros que
han venido de Brasil, de otro lugar, a Uruguay. Y acá Uruguay es muy difícil, es caro. Entonces, muchas veces ha pasado que queda el pastor, queda el misionero y la pastora viene por un tiempo y no aguanta y se va. También está eso. Claro. La pareja, el matrimonio cuesta. Entonces ahí cuando la persona no tiene ese llamado y la otra persona sí, es como muy difícil, claro. ¿no? Entonces tienen que estar como en acuerdo, porque no podés estar lejos de tu esposa, de tu esposo, y ¿cómo haces? Entonces claro. Está muy difícil eso. Conocí un matrimonio donde él tenía el llamado pero ella no. Igualmente estuvieron un tiempo y después volvieron en un país, tuvieron sus hijos, todo, pero como que el llamado siempre fue de él, no de ella. Ella si bien lo acompañó, pero en realidad lo ideal sería que los dos tengan, ¿no? Y que el otro no esté sufriendo tanto, estar lejos de su familia, de su país, ¿no? O a veces de los hijos, a veces son los padres que tienen el llamado y el hijo no, porque se cansó de vivir de acá para allá y termina volviendo a su país. Claro. Y los padres sí están, porque pasa, hay muchos casos, pero lo importante, bueno, es seguir la obediencia a Dios, porque ahí tienes su fruto, más allá de que tu familia la está sufriendo, más allá de que tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo no tienen el llamado, pero vos sí, y bueno, buscarle la vuelta para que, bueno, puedas cumplir el llamado de Dios, aunque sea por un tiempo y después volver. Bueno, Dios sabrá cómo es ese tema, ¿no? Sí. Yo no tengo el llamado, pero bueno, no sé si estaría no el llamado a las misiones. No el llamado a las misiones, pero sí en otras cosas. En otra área. En otras áreas que lo que he notado, gracias a Dios, que siempre le pedí a Dios, yo quiero dar fruto, quiero hacer algo más que solamente esto, quiero poder ver frutos. Claro, y ese fruto puede crecer, ¿no? Sí. Y más allá de cantar, más allá de... Yo me acuerdo que empecé cantando con la guitarra en casa y bueno, y después empecé a hacer pintura sin haber estudiado, y después vinieron otras cosas y la verdad que ahora estamos acá. Sí. Hablando, haciendo este programa, y eso es el fruto también, de que uno va creciendo espiritualmente y Dios te va dando esa capacidad para hacer otras cosas y poder ser de bendición, no solo para la iglesia, sino también para otras personas, para la vida de los compañeros, para la vida de los compañeros de estudio, de trabajo, donde sea. Entonces, lo importante es dar fruto y que ese fruto crezca y que bueno, Dios te use. Que Dios te use como vos sos y nada. Sí. Y eso. Aunque esos frutos a veces tardan en verse, pero en algún momento lo que uno siembra después cosecha, ¿no? Y tal cual. Pero a veces nosotros cuando hacemos algo o nos preparamos para algo queremos ver ya el fruto, ¿no? Es con el tiempo. Y a veces es de a poquito, ¿no? Bueno, la misma naturaleza te lo enseña. Vos plantás una semilla, hay diferentes semillas y diferentes tiempos según la planta, ¿no? Pero no es que plantás una semilla y mañana ya tenés el árbol, o tenés el fruto, o lo que sea que plantaste, ¿no? Lleva su tiempo. Cada semilla todo tiene su tiempo. Su proceso y su tiempo. Así que, gracias. No sé si tenés algo más para decir. Ya dijo todo. Así que gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a orar por esos misioneros que también vienen a nuestro país, que también se van. Y bueno, vamos a orar por ello y que siempre en nuestras oraciones estén esa oración específicamente por esos misioneros, que Dios los fortalezca, los use, los capacite y bueno, nada, vamos arriba para los misioneros y le mando un saludo a mi hermano, a su familia y que bueno, que Dios cumpla sus promesas en tu vida si tenés el llamado, y si no te animás, pedile a Dios que te anime, que te dé esa osadía, esa fuerza para poder ir. ¿Ora, Mari? Yo de nuevo. Sí. Bueno, Señor amado, te damos gracias por este momento, por este espacio, Señor, que hemos compartido de tu palabra, Señor, el mensaje que tú nos dejas en tu palabra. Y ahora oramos, Señor, por aquellos misioneros, Señor, que han ido, Señor, o que van a ir, Señor, a ese campo, Señor, como dice tu palabra, a sembrar una semilla de salvación. Te pedimos tu protección sobre ellos, Señor, sobre sus familias. Te pedimos que los llenes de tu Espíritu Santo, de tu poder, de tu valor, Señor, que sea tu Espíritu Santo
quien dirija, Señor, a cada una de sus vidas, Señor. Oramos por cada misionero, Señor, en cada país, en cada pueblo, por cada persona que va a recibir tu mensaje, Señor, que sea tu bendición, tu protección en cada tierra, en cada territorio, Señor, sea allí tu salvación, Señor, tu mensaje llegue a cada tribu, a cada nación, a cada rincón de la tierra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esas vidas valientes, Señor, que van allí a llevar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, gracias, que Dios te bendiga y que Dios te use cada día más. Chao, hasta la próxima. Y nos vamos a comer unas hamburguesas.